porque ya está en línea el empresario Gustavo Larrea, justamente de la FATAP Cetacha aquí en la provincia del Chaco. Gustavo, bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por permanecerte allí en línea y hablar sobre un tema puntual, porque recién en interno te estaba consultando de que algunos portales están publicando ya un título bastante fuerte. Algunos de ellos, y mencionó la fuente, datachaco.com dice lo siguiente: tras la medida cautelar, si no sube el precio de los boletos, la UTA amenaza con un paro de colectivos precisamente para las próximas horas. Gustavo, ¿qué nos puede decir al respecto? La verdad que me sorprende un poco el título, no tiene que ver una cosa con otra, digamos. O sea, nosotros primero con UTA estamos al día, es decir, lo que se había pactado se ha cumplido. De hecho, se pactó en la anterior audiencia 1.060.000 pesos del básico conformado, que se pagó para el mes de septiembre, que se pagó ahora en octubre, eso se pagó normalmente. A su vez la UTA reclamaba un pago normativo de 150.000 pesos, que nosotros no habíamos aceptado en principio. Finalmente, a los efectos de evitar una medida, se acordó pagar los 250.000 pesos normativos que se pagó, y la UTA en ese mismo reclamo pedía que sean de 2 cuotas, digamos, ¿no? Una cuota más de 250.000 pesos. Eso es lo que no está arreglado, eso es lo que no está pactado, y bajo ningún punto de vista tiene ningún tipo de cobertura, ni en tarifas, ni en compensaciones de ninguna especie. Es decir, nosotros no podemos acordar nada, o mejor dicho, la UTA no debería tomar ningún tipo de medida de fuerza sobre una escala o una diferencia que no está pactada, digamos, pero nada tiene que ver con la suba del boleto. Correcto. No sé por qué se tomó ese título, de verdad que no escuché la nota ni nada por el estilo. Bueno, están asegurados, vos me decía, y también nos había dicho así también Raúl Abraham semanas atrás, precisamente sobre este aumento ya pactado, y que todavía queda en danza para lo que va a ser un cierre de año. Recordemos que ya para diciembre creo que ustedes tienen una nueva mesa de diálogo, y bueno, por supuesto los pasajes también estaría allí rondando obviamente en un aumento de precio, pero recién para el año que viene, ¿no? Gustavo. Claro, el aumento salarial no hasta la tarifa que hasta ahora está vigente, que es la de 710, no está contemplado en esa estructura de costos. Sí, en la nueva tarifa que se fijó por parte del gobierno provincial y en virtud del último aumento salarial, digamos. Entiendo de que eso está en sus trámites normales, digamos, ante el CNRT y ante Nación Servicio, que es el que el ministro sube, como para concluir y determinar la difusión a las máquinas para que impacte la nueva tarifa. Eso probablemente en estos días podríamos tener algunas novedades. También lo novedoso ha sido en estos días esto que salió de parte de la Defensoría del Pueblo con la presentación de una medida judicial, está vinculado a una cautelar que presentó estos son todos trascendidos por medios, ¿no es cierto?, por medios locales, que aparentemente presentó ante el Juzgado Civil 21. Hasta ahora ni las empresas ni la Subsecretaría de Transporte recibió ningún tipo de solicitud de audiencia. Normalmente se suele hacer una audiencia, o el juzgado convoca una audiencia respecto del tratamiento de esta cuestión, pero hasta ahora no hay ninguna medida, ¿no? Por lo tanto, eso sigue sus trámites normales, ¿no? Buen día, Gustavo. Walter Mespulé te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Yo te voy a llevar a otro tema y que tiene que ver un poco con las decisiones del gobierno nacional, y bueno, en este marco creo que FATAP dentro de todo también tiene algo que ver con el tema de los transportes de larga distancia, ¿no? Sí, tenemos cámaras. FATAP es una federación que nuclea cámaras de transporte del interior, tanto urbanas como de larga distancia, como de media distancia.
¿Cómo toman ustedes, Gustavo, el tema de este decreto del Gobierno Nacional desde regular el transporte automotor de larga y media distancia, sobre todo cuando prácticamente libera para que cualquiera pueda presentarse a cubrir rutas de este tipo de transportes, sobre todo con vehículos de hasta de más de 16 pasajeros, por ejemplo las combis, que de esa manera van a entrar a competir directamente con los ómnibus de larga distancia de las empresas habilitadas hasta este momento? Bueno, primero que es un decreto que aplica exclusivamente a las líneas como bien decís, de larga distancia, de jurisdicción nacional, es decir, todo lo que están bajo los permisos que hasta ahora lleva CNRT o que es el órgano de aplicación, digamos, ¿no? Exclusivamente para ese tipo de servicio y para las líneas nacionales o las unidades administrativas nacionales que son de su competencia. O sea, esto para nada infiere en las reglamentaciones locales de cada una de las provincias, ¿no? Con respecto a las combis, establece un régimen especial para las combis, pero también dentro de la esfera de su competencia, dentro de lo que es área metropolitana, que es de jurisdicción nacional, y todas las unidades de negocio que operan dentro de ese ámbito de aplicación. No es para la provincia. Entonces, cada jurisdicción tiene su reglamentación específica. Ahora, en cuanto a la situación que puede generar en adelante esta regulación, la verdad es que falta un elemento fundamental, que es la reglamentación del decreto, que está en manos de la Secretaría de Transporte de la Nación. Con lo cual hay que ser cauteloso, queremos a ver cuál es la regulación, porque obviamente el Chaco, como el resto de las provincias, tiene sus propias empresas de larga distancia que se podría haber afectado, ¿no? Y ahí es donde no queda muy claro, es decir, no queda muy claro cómo van a ser los permisos. Establece sí un mecanismo de registración nuevo, tampoco, que queda en manos nuevamente de la Secretaría. Tampoco se establece claramente cuál va a ser la continuidad del CNRT. De hecho, ya hay algunas delegaciones que han desaparecido, digamos. Es decir, hay una serie de factores que no están claros, digamos. Lo que sí, a priori, lo que uno ve, lo que uno piensa es que en este país, donde lo que ya está regulado no está controlado, es decir, que es lo que pasa, digamos. Día a día vemos hechos que conllevan por ahí ciertos niveles de delictivos, por ejemplo, el transporte en algunos colectivos que están dentro de una reglamentación bastante dudosa, como son los servicios que realizan los tours de compra, etcétera. De poco vimos cómo se incendiaron 2 colectivos que en la zona de Salta traían mercadería y lo prendieron fuego, no sabíamos con qué traía. Es decir, hay aún en la regulación actual hay falta de control. Entonces, lo que más preocupa es cómo se van a hacer los controles, o si esto va a ser un principio de anarquía de servicio, que va a generar algunas situaciones por ahí complicadas a los pasajeros transportados, ¿no? Esto está por verse, digamos. O sea, la verdad que nosotros justamente el miércoles 23, pasado mañana, tenemos una reunión en Buenos Aires de FATAP para analizar esta cuestión más detenidamente. Hemos pedido una reunión con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Moveta, para analizar cuáles son sus alcances, pero lo que es cierto es que hay muchísima incertidumbre. Sobre todo preocupación también, inclusive hasta para los pasajeros,
porque con esta idea de desregular el servicio de transporte público en la República Argentina, prácticamente cualquiera puede cubrir cualquier destino y cualquier ruta. Y quizás allí... No, pero, claro, exactamente. Sí, te escucho, disculpame. Y quizás allí deberán entrar a competir con calidad de servicio, digamos, estas empresas, ¿no? Sí, con calidad, obviamente, que si la cuestión es para mejorar y dar calidad de servicio, bienvenido sea, digamos. Ahora, lo que es cierto es que eso se puede dar en ciertos corredores o ciertos horarios o ciertas líneas que tienen una buena demanda de pasajeros. Lo que me pregunto es qué va a pasar con algún servicio que hoy depende de un sistema de larga distancia que está catalogado como servicio público, inclusive también por los horarios que se tienen que cumplir, y tiene que entrar en un pueblo a buscar a 2 pasajeros, y bueno, y ahora con esto de la regulación se mete otro servicio que le compete en algún punto que tiene más atracción y no ingresa al pueblo, deja un montón de gente sin servicio. Eso es lo que pasa a veces. A ver, para ser más explícito, ¿no? Supongamos que un servicio que sale de la ciudad de Saspeña y va a Buenos Aires, ¿no? Y antes ese servicio entraba en Titiriti, Machagay, Plaza, buscaba pasajeros, digamos, y se iba de ahí a Buenos Aires, ¿no? Bueno, hoy tal vez con el tema de la regulación, lo más atractivo va a ser de punto a punto, es decir, Saspeña, Buenos Aires, digamos. Entonces, y se deja a una localidad sin servicio o con un servicio deficitario. Entonces, esas son las situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo también las condiciones como se prestan, es decir, uno puede tener un colectivo tal vez nuevo, en buenas condiciones, pero resulta que los choferes no están bajo el convenio colectivo vigente, o no están bajo el régimen establecido de 192 horas que tienen que prestar el servicio, después de cierta cantidad de kilómetros no está el segundo chofer, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que hay que analizar, y en eso vamos a estar en Buenos Aires buscando algún tipo de respuesta a todas estas cuestiones. Correcto. Gustavo Larrea, referente justamente de la CETACH y FATAP también de aquí de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por aguardar allí en línea y explayarte obviamente libremente en nuestros micrófonos. Te agradecemos mucho esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.